Amigos de Polizón y Náufrago, bienvenidos a una nueva reseña literaria de Filosofía para Náufragos. En esta atmósfera intimista, con lumbre vacilante como la vida misma y efímera, vamos a dar respuesta a una sugerencia de uno de nuestros seguidores, en concreto de José Miguel Vives, que tras felicitarnos por la inmensa labor que venimos desarrollando, y nunca suficientemente bien ponderada, nos dice: por cierto, si puedes hacer reseña de un par de libros de Julián Marías, sería estupendo. No conozco nada de él y no sé por dónde empezar. José Miguel, mírame a los ojos porque te voy a decir una cosa. No sé si eres consciente de lo que has dicho. Esto es como preguntar a un niño si quiere caramelos o a Rambo si quiere una guerra. José Miguel Vives, por supuesto que estamos encantados de hacer una reseña de algún libro de Julián Marías. Has dado en el clavo y vamos a atender tu sugerencia. Aquí el problema es elegir cuál de la inmensidad de la obra de Julián Marías y de esta cantidad de tesoros que nos rodean y que hay más por aquí porque no me caben, ¿cuál elegimos? Ese es el problema, ¿cuál o cuáles? Porque yo con uno no me conformo. Entonces esto es más difícil que saber el sentido de la vida o que saber qué piensa una mujer cuando te dice que no le pasa nada. No nos queda otro remedio que hacer esto, porque desde este momento lo acabo de decidir, hacer esto en dos vídeos, en dos reseñas y elegir varios libros. No van a ser los mejores, necesariamente. No van a ser los que sean más determinantes en su filosofía, necesariamente. Van a ser libros que para una persona que no tiene conocimientos previos del pensamiento de Julián Marías y que quiere hacer una primera cata, digamos, le pueden servir. Es más, voy a buscar libros que ni siquiera tengan por qué ser de contenido filosófico. Sí que lógicamente está la mirada de un filósofo que es capaz de poner su filosofía en marcha para atender determinados asuntos. Comentaros asimismo que hay un vídeo que ya grabé en su momento y que está colgado, y lo pondré en la cajita de descripción, en el que ya hablo algo, unas pinceladitas de la filosofía de Julián Marías. Y además me acompaña una princesa, muy maja, muy simpática, muy cariñosa. Aquí solo indicaré que para Julián Marías, la persona, nosotros, tú, yo, aquel, nos diferenciamos radicalmente de cualquier otra realidad. Es decir, no somos reductibles a cosa alguna. Mientras que las cosas están acabadas, definidas, conclusas, la persona precisamente consiste en estar siempre abierto al cambio, en estar inacabado, en estar haciéndose. No estamos sujetos a unos instintos que permitan definir exactamente qué va a ser de una persona, sino que cuando queremos saber en qué consiste una realidad personal concreta, la de Napoleón, la tuya, la mía, la de Laura, la de Miguel, la de Antonio, tenemos que narrar una historia. Lo dejo apuntado. Y ahora vamos al libro. El primer libro del que voy a hablar es, no sé si se va a ver con este tipo de luz, Cervantes, clave española. Es un acercamiento a la obra y a la vida de Cervantes, fundamentalmente a la obra, pero siempre ligado a la vida, y es un Cervantes para lectores, así lo define Julián Marías. Bueno, yo es lo mejor que he leído sobre Cervantes, no de Cervantes, lógicamente Cervantes lo mejor que tiene es el Quijote, aunque lo demás sea bueno. Aquí la velita no nos va a quemar Cervantes, pero de verdad que merece la pena al margen de que uno tenga o no intereses filosóficos, al margen de cualquier otra consideración. Es un libro que yo creo que tiene una explicación de su nacimiento. Yo creo que su nacimiento procede de una sugestiva propuesta de Ortega. Ortega, en sus meditaciones del Quijote, reflexiona sobre la realidad española, piensa que hay que recuperar, que hay una España, el ideal de España se ha perdido y hay que rescatarlo, y dice que hay que buscarlo en una serie de personas o lugares u obras en las que puede aflorar las claves de esa idea, ¿no? Y dice: una de estas experiencias esenciales es Cervantes, acaso la mayor. He aquí una plenitud española. Sigue, Si supiéramos con evidencia en qué consiste el estilo de Cervantes, la manera cervantina de acercarse a las cosas, lo tendríamos todo logrado. Si algún día viniera alguien y nos descubriera el perfil del estilo de Cervantes,
Bastaría con que prolongáramos sus líneas sobre los demás problemas colectivos para que despertáramos a nueva vida. Entonces, si hay entre nosotros coraje y genio, cabría hacer con toda fuerza el nuevo ensayo español. Hoy la vela. Esto dice Ortega en 1914. ¿Y quién es esa persona generosa que decide acercarse a ver en qué consiste el estilo de Cervantes? Pues 80 años casi después, en 1990, don Julián Marías. Lo bueno es que no violenta a Cervantes, no trata de imponerle un sistema rígido por el que pasar, pues a ver qué pasó con los judeoconversos, qué pasó. No, se atiene a lo que el propio Cervantes va contando y le va pasando. Respeta a Cervantes de una manera, digamos, fenomenológica. ¿Por qué de Cervantes dice que es una clave española? Porque Cervantes podía no haber existido y España existiría. E Hispanoamérica existiría. Pero una vez que ha nacido, hay que contar con él. Supone una innovación de tal magnitud, que para entender la España posterior y el mundo de habla hispana posterior hay que tener en cuenta a Cervantes, no lo podemos obviar, es una clave. Es decir, hace inteligible, a partir de él, la inteligibilidad de la realidad pasa por comprenderle a él. Bueno, libro recomendadísimo. Y habla de Cervantes, no estamos hablando de filosofía. Sí que emplea instrumentos de comprensión elaborados por Julián Marías y tomados también algunos de Ortega y de otras fuentes, ¿no? Pero, bueno, a leerlo. ¿A qué viene tanto interés por España? Yo creo que es una de las palabras que más aparecen en los títulos de las obras de María. España, España, aquí tenemos aquí más cosas. La libertad en España en nuestras manos, 5 años de España, España ante sí misma y ante la historia, la España real, bueno, por ahí hay más. ¿Por qué? ¿Por qué tanta preocupación con España? A fin de cuentas, que uno nazca en un sitio o en otro no es un azar cósmico. ¿Qué más da? ¿Por qué tanto interés por España? ¿Tiene sentido que se preocupe tanto por España? Es más, que hable de las Españas. ¿No es esto un poco colonialista? ¿De qué va? Vamos a aclararnos. Está muy de moda el cosmopolitismo. Yo soy ciudadano del mundo. Precisamente decía Ortega y Gasset aquello de yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. El hombre es relación, el hombre nace menesteroso, absolutamente menesteroso, y se va configurando en una sociedad, en una manera, en unos usos, en unas costumbres, en una manera de relacionarse con las personas, en una determinada lengua, en un determinado clima, en un determinado entorno. Entonces todo eso nos va configurando. No somos tornillos que da igual que encajen en un sitio que en otro, no, sino que nos vamos haciendo, es parte de la realidad humana. Por tanto, forma parte constitutiva nuestra el sitio donde vivimos, donde nos desarrollamos, donde mamamos, comemos, crecemos, corremos, aprendemos. Por eso se puede tener una apertura al mundo, lógicamente, pero desde un lugar, desde un punto de partida que luego se va enriqueciendo, lógicamente, si uno puede y tiene esa posibilidad, con nuevos conocimientos, con nuevas lenguas, con nuevas amistades, con nuevas convivencias, con entornos distintos, costumbres distintas, pero a partir de donde uno es, de lo que uno es. La modernidad ha tendido a lo abstracto, al individuo, los ciudadanos, los hombres o las mujeres, sí, pero no vive de la misma manera una mujer en el Nepal que en Malasia, ¿no? Entonces, para comprender la realidad femenina, que existe una realidad femenina, o la realidad niño, o la realidad la que sea, hay que verla en su entorno social, en el que lógicamente tiene una historia a su vez acumulada a sus espaldas, esa sociedad. Bueno, de ahí la importancia de hacerse cuenta de dónde procede uno. Otra cosa, Julián Marías, a la hora de abordar este estudio, ha ido desarrollando una serie, este libro, el pobre lo tengo ya, es que son hojas muy malas, ha ido desarrollando una serie de herramientas para la comprensión de las sociedades, cosa que ya había iniciado Ortega con el famoso método de las generaciones, ¿no? Para comprender la historia, bueno, pero no me voy a liar. Entonces, en todo esto quiero decir, tiene un soporte teórico detrás, pero ya he dicho que voy a tratar de hablar de libros que sean más accesibles, más cercanos a cualquier lector, ¿no? Entonces, aquí hay una cita que os voy a leer, que yo creo que es muy atractiva. Una de las dificultades mayores
es que la historia de España ha solido hacerse, y desde luego por los propios españoles, desde el punto de vista de otros países. Y dice, buena parte de la impresión de extrañeza que España ha provocado viene de ahí, como cuando se encuentra que un pez es extrañísimo, hasta que se cae en la cuenta de que no es un pez, sino un pájaro. Bueno, entonces Julián Marías, igual que hemos visto que pasaba con Cervantes, que se trata de atener, se trata de amoldar a la realidad de lo que está contemplando, lo hace esto con la historia de España y con la realidad española. Esa realidad española no flota independiente por el mundo, sino que en un determinado momento entra en contacto con lo que se ha llamado el Nuevo Mundo. De ahí que hable de España inteligible, razón histórica de las Españas. Porque llega un momento en que para comprender España, y todo esto lo desarrolla muy bien en el libro, hay que mirar a América. Pero para comprender América hay que mirar a España también. Y si no, no se entiende nada. Entonces, Julián Marías dice que contrariamente a lo que se ha solido decir, que España es un país ininteligible, que es un país extraño, que es un país caótico, él dice que todo lo contrario. Y expone cómo realmente la historia de España es particularmente coherente con respecto a otras realidades sociales que han existido en el mundo a lo largo de la historia, y ha sido particularmente estable. Por ejemplo, dice que en Europa, mientras cuando ya ha caído el Imperio Romano y se van configurando poco a poco los nuevos estados, no les queda otro remedio más que ser cristianos, España lo es por vocación. Y mientras el Islam, que ha ocupado todo el norte de África, que era territorio del Imperio Romano, y luego de pueblos bárbaros, se acaba asentando y acaba creando una cultura totalmente ajena al cristianismo, y queda como arqueología aquello, lo que había sido Roma, en España obra la Reconquista, que subraya la vocación cristiana de aquella España, que es la que acaba triunfando, podía haber fracasado, pero acaba triunfando, y por tanto dice que es más europea que cualquier país europeo. En tanto que mientras unos países lo eran porque no les quedaba otro remedio, España lo es por determinación propia, digamos. Y esa vocación, esa empresa, esa misión, se traslada al Nuevo Mundo, en el cual se evangeliza y es una de las claves de aquellos sitios donde ha estado España. Entonces, esa evangelización, por ejemplo, el único país cristiano de Asia es Filipinas. Luego diferencia el tipo de colonización que hacen otros países, como puede ser Holanda o Inglaterra, del tipo de presencia que tiene España en esos países. Dice que mientras unos trasplantan sus sociedades a América y hacen núcleos en los cuales son como pequeñas Inglaterras, pequeñas Holandas, dejando fuera lo que no es propiamente ese esquema europeo, en España, en la España americana, se produce un injerto. Es decir, que sobre las sociedades preexistentes se injerta el elemento español. Y eso que se llama un mestizaje. Realidad que desde la romanización y a tal escala no se había dado en la historia de la humanidad. Sé que a este respecto hay mucho prejuicio, hay mucha información. Yo entiendo que habrá personas que no lo veis así, que en el ambiente, en la escuela, en todas partes se ha presentado las cosas de otra manera. Yo no pretendo con esto idealizar ni la historia de España, ni la historia de América, ni nada parecido. O sea, tiene sus luces y sus sombras como toda realidad humana, pero sí tratar de entender. Yo de verdad os propondría que incluso esas personas que podéis tener menos simpatías por ciertos planteamientos, os adentraréis en este libro. Pero personas, no hablo ya solo españolas, personas americanas. Así que este canal, pues como lo puedo hacer seguimiento, lo sigue mucha gente de México, bueno, mucha gente, tampoco somos de masas, pero bueno, lo sigue gente de México, de Colombia, de Venezuela, de Costa Rica, bueno, y de otros países. De Argentina, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno. Pero de verdad os recomiendo que lo leáis este libro. Dice, la falta de información ayuda a la confusión de ideas, porque es un hecho que la América española hasta el final del siglo XVIII, en rigor hasta 1808, que es cuando la invasión napoleónica y aquí llega el caos, no tuvo ninguna inferioridad respecto a la América del Norte, más bien al contrario. Representaba un nivel mucho más alto en el urbanismo, en los monumentos, en las artes, la imprenta, las universidades y hasta la independencia de los Estados Unidos en personalidad política de los reinos o virreinatos. Porque otra cuestión es que nunca se llamaron colonias. Sí que es verdad que a finales del siglo XIX, cuando ya el planteamiento colonial que siguen naciones como Francia o Inglaterra parece que predomina y se toma como referente, pues los vestigios
que habían ido quedando, se empiezan a denominar colonias y tal. Pero bueno, no habían funcionado nunca así, habían funcionado como auténticos países, según el modelo aragonés de los reinos que se habían ido configurando, pues por ejemplo el de Nápoles, el reino de Valencia y otros, ¿no? De Mallorca. Bueno, no quiero enrollarme. De verdad, es un libro que, como claro, siempre parece que digo lo mismo, pero es verdad, por algo lo he seleccionado, que es imprescindible. Y de hecho, Julián Marías es uno de los pocos libros, porque no solía releer sus propios libros, que relee y del cual dice al cabo de los años que se siente satisfecho, que cree que, pero y con razón, yo le digo, y con razón, don Julián. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. La velita está atente mientras cobro, de hecho ya no queda cera, ya solo queda líquido, lo cual no tiene nada que ver para que se acabe el vídeo, ¿no? Pero se nos está alargando mucho. Entonces, este es el primer vídeo de una serie de 2. Así que hasta la próxima, polizones, en que tendremos alguna nueva recomendación de libros de Julián Marías. Nos vemos. No se puede hablar de España sola, no se puede hablar de España aislada, porque entonces no es inteligible. Si queremos entender España, tenemos que incluir América. Si queremos entender América, hay que partir del vínculo común que la hace tener unidad y que es precisamente esa España que les ha pasado, esa España que ahora podemos llamar inteligible.